Nacional de Patrimonio Militar COFOR. Academia correspondiente a la Universidad de San Fernando en Madrid y de la Universidad de Rosario en Galicia. Militar del Estado Superior del Cuerpo de Inteligencia de la Armada, convertido con el grado de coronel. Ha sido director de la Cátedra Juan Juan, de la Coruña y la Armada, y director del Centro Internacional de Estudios de Fortificación y Apoyo Logístico CIEFAL. Comisario para el Estudio y Conservación del Patrimonio Histórico de Ferrol. Ha publicado libros, que se editan los siguientes: Historia y Topología Arquitectónica de la Defensa de Galicia, la Reales Militares de Salvaderos y la Armada, la Defensa Constitucional del Ferrol y la Ilustración, el modelo matemático con imagen del orden nacionalista, el Castillo de San Felipe en Ferrol, la obsesión por el orden académico nacional de Ferrol. Además, ha publicado muchos artículos de trabajos colectivos, revistas sobre temas de historia, arte, militares, navales, etc. Nosotros en Ferrol tenemos la fortuna de contar en esta ciudad como uno de los mayores expertos en el patrimonio histórico militar, y agradezco encarecidamente que haya estado participar en estas jornadas que estamos trabajando y desde muchísimas gracias. Buenos días a todos, un día tan frío y tan maravilloso con sol, para hablar de este tema que a mí me apasiona, que es el Arsenal de Ferrol dentro de estas jornadas. En primer lugar, decir que en este curso pues ya se han tratado temas muy variados sobre Jorge Juan y la innovación de la Real Armada en tiempos de la Ilustración. Por cierto, que muy acertados, con muy buenas aportaciones y todos muy relacionados, en muchos casos repetitivos, nos estamos repitiendo quizá un poco, y aunque con distintos enfoques, ¿no? Y bueno, yo diría también que con algunas ideas que yo realmente no comparto. Yo trataré de hablar de el patrimonio. A ver si esto. Esto era mejor con el Hay que encender. Yo trataré de hablar del inventario, o intentando no repetir mucho lo expuesto sobre el patrimonio histórico de una forma más o menos práctica, representando los valores del academicismo de la época de la Ilustración, en la época de Jorge Juan, ¿no? Pero previamente yo trataré de acotar y centrarme en la idea de lo que es hoy, o cómo se considera hoy el patrimonio histórico, por lo menos con este concepto interdisciplinario que se está acuñando cada vez más en todos los ámbitos. Permítame hablar muy ligeramente del tema y partimos de la idea de lo que era el patrimonio histórico-artístico, que era la vieja denominación, donde las aportaciones eran prácticamente de historiadores del arte, de arquitectos. Luego se introdujeron otra serie de técnicos en historia, arqueólogos, documentalistas y bibliotecarios. Y así, pues llegamos prácticamente al año 80, en la época de la Ley 16 del 85 del patrimonio histórico español, en la cual ya aparecen, bueno, una aportación de ingenieros o de ingenierías, caminos, canales y puertos fundamentalmente a través del GEOPU, sobre la obra pública, algún geógrafo, pero bueno, esta idea, que era la idea primitiva, ¿no? Se fue remodelando y aceptando un poco. Bueno, yo quería hacer la referencia a Lois Rigel con el tema de lo que era lo que se consideraba un monumento, ¿no? Un monumento, bueno, pues al fin y al cabo era una idea de que el bien cultural en principio era funcional, no se pretendía que fuese esa idea monumental ni de expresión estética. Y poco después, poco a poco, la sociedad le fue dando ese carácter. Por tanto, la Ley 16 del 85, con cierto retraso, pues ya fue incorporando otros tipos de profesiones, y actualmente creo yo que se ha enriquecido mucho
con economistas y técnicos en empresa, derecho y administración, políticas y sociología, lingüistas y filólogos, materiales militares y marinos, es un poco el caso mío, permítanme la poca modestia a lo mejor, que representamos, bueno, gente que de alguna forma nos hemos acercado a los temas históricos por un lado, pero también que nosotros comprendemos o tratamos de comprender y aportar una experiencia vivida en estos bienes culturales. Guimerá ayer hablaba de la pasión, de que hay que, si había gente que realmente había embarcado. Bueno, evidentemente yo embarqué, yo fui guardia marina en Juan Sebastián Elcano y conozco la navegación a vela, y por supuesto he estado de oficial en buques de combate, en destructores concretamente, y por tanto, y por supuesto en arsenales, haciendo labores logísticas, fue prácticamente toda mi carrera, y incluso el tema de la defensa, el tema militar, el tema del control, en el cual yo monté muchas guardias en el arsenal de Ferrol, que me enriquecieron muchísimo. Bien, esta idea de lo que nos lleva es a hacer una nueva metodología de trabajo en lo que se puede considerar este patrimonio que tiene mucho de industrial, que tiene mucho de logístico, que tiene mucho de las nuevas ingenierías y que por tanto necesita una cierta pluralidad. Actualmente el desarrollo de los trabajos que se están haciendo en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura, recientemente, estamos hablando del año pasado, pues ya se tiene en cuenta toda esta idea de tratamientos interdisciplinarios. Bueno, al final lo que se trata, como es lógico, en la actualidad es de una protección, una conservación y el objeto final es la difusión. El tema nos puede encantar a los que estamos trabajando en el tema más directamente, pero al final el objetivo final es la difusión. Una difusión no solo en el turismo, sino en los colegios, bueno, lo que es la difusión cultural en general, es el último objetivo. Y por tanto, esto hay que aplicarlo a dos tipos de patrimonio. El patrimonio material, el territorio, los buques, los puertos, en fin, todo este patrimonio inmueble, y también el patrimonio mueble, que está vinculado, estamos hablando del tema de la bibliografía, de la documentación tan importante, y que aquí en la experiencia que tenemos en Ferrol ha sido realmente importante, y con grandes colaboraciones de documentalistas y bibliotecarios, y entre el personal que está ahí veo yo algunas caras importantes en este trabajo que me han ayudado de una forma... estamos hablando de un volcar, por ejemplo, para que algunos datos, en el Archivo General de Simancas, pues estamos hablando de 300 y pico de planos históricos, que por cierto también se hicieron paralelamente por el profesor Vigo en otro, aunque más dedicado a otro tema. Nosotros cogimos algo más de temas tecnológicos, pero también, bueno, pues está el tema del patrimonio intangible, en el cual es importante para realmente reconocer y ver cómo funcionaban todos este patrimonio material. Y tenemos que hablar, lógicamente, pues, del academicismo en la Edad Moderna, ¿no? Entendiendo que la academia fue la base de la Ilustración, y con ese sentido de arte y ciencia, ese binomio, más bien diría yo, de utilidad y ciencia, las demandas funcionales y la aplicación de un orden razonable a través de la ciencia. Con aquel concepto que tenemos que volver a ponernos un poco en el siglo XVIII, que el arte era algo que se permitía la sensación, el arte era, bueno,
era síntesis, ahora también lo es, ¿no? Y la ciencia con la idea más bien de análisis. Este binomio de utilidad y ciencia tampoco en las academias, y lo vamos a ver con el ejemplo de Ferrol, tenía una cierta variedad, ¿no? No todos participaban de la misma forma. De manera que había una variedad disciplinar, no todos trabajaban los mismos temas, también una variedad de objetivos y sobre todo había una variedad de niveles. Había un nivel de innovación, había un nivel de investigación y había un nivel de desarrollo y transmisión. Jorge Juan, y concretamente los trabajos de Ferrol, que es el que vamos a hablar ahora, estaría precisamente en la excelencia de la innovación. Permítame que presente este cuadro, estas ideas previas un poco para enmarcar a Jorge Juan en el mundo de la matemática, porque de alguna forma, entendiendo por la matemática no solo lo que hoy entendemos por matemática, sino también como en aquella época se utilizaba, que era la física. Este cuadro yo lo preparé para una conferencia anterior que ya se dio en la cátedra Jorge Juan, pero quiero traerlo aquí para recordar estas ideas. Sobre la vieja idea de los estudios de la Grecia clásica con Euclides, son los que inician, bueno, pues el estudio de los números, de la geometría, de las proporciones, en una palabra. Pero luego, como saben ustedes, en la Edad Media aparece el cálculo algebraico, tímidamente, y en el Renacimiento se produce ya el primer proceso de diseño con el cambio del sistema artesanal, herencia de maestros a los aprendices, a los que van a ser sus herederos, y a un sistema racionalista donde aparece ya el tema de la ciencia de alguna forma mucho más clara. Por tanto, hay modelos que van a presidir ya toda esta época renacentista y en donde la monarquía hispánica, que es la más importante del mundo en aquel momento, pues tiene una demanda para el imperio, una demanda técnica importante. Esto va unido a Italia, a las primeras academias, a la Academia del Licey, con todos los temas de la aritmética, de la geometría, muy euclidianos en aquel momento. Pero en este mundo académico se puede dividir en dos partes. Estamos simplificando un poco, ¿no? Estarían los que se suelen llamar escolásticos, los colegios mayores, las universidades, que eran de letras completamente, de humanidades, y lo digo sin ninguna connotación mala, simplemente era que no estudiaban matemáticas, no estudiaban física, estaban en otro mundo. Y por otro lado estarían las nuevas academias, que yo ahí pongo las más importantes, la Academia de Matemáticas de Madrid, de la época de Felipe II, la de Palas en Milán, poco después, y la de los Países Bajos, hacia el final, la de Fernández de Medrano, de la cual se ha hablado aquí precisamente como antecedente de las academias del siglo XVIII. Estas academias serían lo que podríamos llamar los cartesianos, es decir, la gente que ya había evolucionado y que utilizaba toda la matemática de Descartes, de origen francés, lógicamente, de la Academia de Ciencias de 1635, ya con la aportación de geometría analítica, las coordenadas, en principio cuadráticas y cónicas. Bien, este tema estaba claro, que eran lo que se utilizaba en aquel momento, y surge en aquella época también un grupo que se suelen llamar eclécticos, que eran eclécticos entre los escolásticos y los cartesianos, que era el grupo de los jesuitas del Colegio Imperial. El Colegio Imperial, que además de luego va a tener una evolución, porque el seminario de nobles que va a estar Jorge Juan es el heredero de los jesuitas cuando los echan de España en el siglo XVIII. Y por tanto, los eclécticos, el padre Zaragoza, fíjese, el padre Tosca, lo que significa en el siglo XVIII, el padre Urril, el padre Benavente, todos estos son los grandes matemáticos
olvidados prácticamente, pero que son los que van a hacer todo el patrimonio militar del imperio, más incluso que estas escuelas que he citado. Con estos bagajes es con los que se encuentra Jorge Juan en el siglo XVIII y aparece, la Academia de Nobles Artes de San Fernando, de la cual se ha hablado aquí, la Academia de Matemáticas de Barcelona, que también se ha hablado aquí, y la Academia de Guardias Marinas, que también se ha hablado. Y estamos siempre, repitiéndonos un poco de esto. Pero yo lo que quiero es dejar claro desde el principio que estas tres academias que tienen un concepto bastante ecléctico, copiando bastante a los jesuitas y también de los cartesianos, van a tener unos grandes impulsos a través de las conexiones que van a tener estas academias y concretamente con Jorge Juan a la cabeza el resto de las academias europeas. Como saben, Jorge Juan está en Francia, está en Inglaterra y también en Alemania. Y por lo tanto, de Francia no solo va a seguir todos los temas cartesianos, sino conoce perfectamente todas las teorías de Lagrange y por supuesto, aquí se ha citado también varias veces, todo lo que había publicado de Delidor, de Saguier, Daviller, todos estos teóricos, vamos a llamarle franceses, porque los franceses era una academia bastante teórica y más bien poco práctica. Hemos detectado, o se está detectando en una serie de tratados muy conocidos, ¿no? Sobre todo los de Delidor, pero la gran cantidad de información que hay, pero que luego cuando vamos a la realidad de lo que eran el cóctel de arsenales, aquí se citó hace un momento el dique de carenar en seco de Rochefort, y Delidor. No hay tiempo para desarrollar el tema, pero realmente el tema de la máquina esta era bastante poco útil, entre otras cosas, porque en Rochefort la carrera de maderas era tan grande que no hacía falta ni la máquina. Y sobre todo el dique de carenar en seco, después hablaremos un poco de este tema, era un dique pues, prácticamente de mareas. Donde sí era más importante es en Inglaterra, ¿no? Inglaterra, la Royal Society, en la cual Jorge Juan está mucho tiempo en esa comisión que tantas veces se ha hablado, no solo está atento a temas de arsenales, construcción naval, sino que está metido muy a fondo en el tema de la matemática. Fíjense que allí había estado dirigiendo todo el tema Newton y Leibniz, son los dos grandes personajes de los matemáticos. Y en ese momento, junto con la Academia Alemana, la Deutsche Akademie, está Leibniz y Euler, o sea, están las grandes figuras que conoce Jorge Juan en aquel momento y son los que van a introducir de alguna forma el estudio de funciones matemáticas, claro, y el cálculo diferencial y el cálculo infinitesimal. De esto hablaremos un poco con algún ejemplo que vamos a ver. Y en Rusia, un poco más colateralmente, pero también ahí están los conocimientos de Bernoulli, de todos los temas de física. Yo estoy introduciendo aquí una serie de temas de ciencias, como se sabe que aquí en España una de las cosas, para mí una gran desgracia, es que el bachillerato se parte y entonces los de ciencia y de letras están como de espaldas, lo cual deja un lapsus impresionante para todos los trabajos históricos y luego de divulgación de todo esto. Bueno, el tema importante al final de toda esta conclusión es que Jorge Juan está al frente de esto y en España y por tanto el binomio utilidad-ciencia lo tiene muy claro y lo va a aplicar lógicamente en la dirección de las obras y en los equipos de trabajo, que va fundamentalmente a servirse de académicos. Muy por encima hay unos estudios funcionales, unos estudios matemáticos geométricos y unos de sistema constructivo. Por tanto, de alguna forma marcan lo que son las reales ordenanzas para el tema funcional, el modelo matemático, incluida la física,
para el modelo geométrico y la posibilidad de ejecución para el sistema constructivo. Aquella a mí me encanta porque son unos nombres muy bonitos que son comodidad, simetría y firmeza, que son como denominaban, hay que traducir los documentos del siglo XVIII, hay que traducirlos a veces. Pasamos ya a ver un poco la actividad entonces de Jorge Juan en la primera mitad del siglo XVIII. En las nuevas academias de España hemos hablado de la matemática y la física, la Real Academia de Matemáticas, no me quiero repetir, el Colegio de Guardiamarinas, también va a haber una sección en Ferrol del Colegio de Guardiamarinas, de la Compañía de Guardiamarinas, y que están dedicados, lógicamente, a una formación muy científica. El oficial de Marina del siglo XVIII es un oficial diferente del inglés, que es mucho más práctico. Aquí se trata de formar técnicos con una gran formación académica. Hay otras academias, como la de Segovia, la de Orán, de Alcalá, bueno, hay muchas academias, pero fundamentalmente yo remarcaría estas dos por la proyección que tienen en Ferrol, ¿no? Y de alguna forma, aunque sea vagamente, pues hablar del academicismo en América, la medición del meridiano, también creo que se ha hablado aquí, y el regreso a esta España escolástica que le causa grandes problemas, incluso con la Inquisición, a Jorge Juan, y que, bueno, aporta una parte muy práctica frente a las teorías muy académicas. Jorge Juan, como decía, insisto, está en Francia, está en París en 1746, en 1749, en 1750, en Londres en 1748 al 50, y en Inglaterra, en Alemania, perdón, en Berlín 49 y 50. Y allí, aparte de estos temas puramente académicos y matemáticos, bueno, pues trata la construcción naval. No voy a hablar aquí porque se ha hablado en estas charlas ayer por la tarde, y sobre todo el tema que es ya más cercano a lo que yo estoy exponiendo, el puerto, el tema de puertos, el tema de diques de carenar, sobre todo en Inglaterra, a través de la innovación que hace Edmund Dummer, que es el gran ingeniero hidráulico del siglo XVIII en los arsenales de Chatham, Plymouth y Portsmouth, que conocemos hoy también con los trabajos de Jonathan Coe y también los franceses de los diques de carenar en seco de Martín y Arcerá. Estamos hablando de temas de investigación de hace muy pocos años, pero que ya están considerados hoy como una doctrina realmente importante a nivel mundial. Vamos a hablar de la década de la dirección de Jorge Juan, ya en Ferrol, en 1751 al 60, es la gran época de dirección, aunque Jorge Juan no está aquí todo el tiempo, ¿no? Esta obsesión por el orden que tiene, esa racionalización del trabajo, que es función, y una normalización en la construcción, en las construcciones, que lo que va a ver es una aplicación del diseño del modelo físico-matemático, como decía antes. Jorge Juan se va a encargar de la logística de la Armada, de las bases navales, es mucho más que el arsenal. Estamos hablando de personal, la elección de auxiliares, el tema de Sánchez Bor es un caso que siempre sale como más destacado, pero hay muchísimos más. El tema de cuidar también personal subalterno, el tema de material, que es propiamente el arsenal, donde intervendría en la parte del astillero de construcciones, en los buques, en las dársenas, que es la ingeniería de puertos y la hidráulica, las dársenas y los diques de abrigo, el armamento, que es aprovisionamiento, no es solo armamento de cañones, es armamento de velas, es armamento, el concepto de armamento general de aprovisionamiento de un buque, que como saben estaban en rosca, o sea, estaban sin los diques de carenar, donde ya hay un mantenimiento incluso preventivo, no solo correctivo.
Por tanto, esto es la idea que, junto con las Reales Fábricas, va a tratar también Jorge Juan. El tema es muy importante porque los arsenales van a ser unos arsenales de síntesis. No se va a fabricar realmente los pertrechos y la mayoría de los materiales van a venir de Reales Fábricas. Ya saben ahí el tema de Sada, de la fábrica de lonas, el tema de las cordelerías, el tema de Almadén, es uno de los ejemplos en los que Jorge Juan también está en las minas de Almadén. Estaríamos hablando de las pinturas, del tinabrio, etc. En la acabada, el diérganes y la acabada para los cañones, marrón, es todo un diseño importante del cual hablaremos del tema de alguna forma a lo largo de esta charla. Y por supuesto está el tema de la defensa. El concepto de la defensa es importante. El arsenal tiene que defenderse, el arsenal es una pieza que actúa, luego quizá tendremos tiempo a hablar de este tema, es la ciudadela, el concepto de ciudadela de la fortificación de Ferrol. Y por tanto es otro de los elementos a tener en cuenta, o sea que es bastante complejo el tema que tiene que dirigir Jorge Juan. Y estas intervenciones bueno, de las que hablaré yo de Ferrol, como saben, también son en la Carraca, en Cartagena, no hablaré de ellas porque va a hablar aquí el profesor Quintero y el profesor Mío, ¿no? Yo me centraré en Ferrol y ya en principio a decir ya directamente que Ferrol fue la última expresión del academicismo, ¿no? Estaría ya muy cerca de la utopía académica en su modelo más puro y racional, el puerto ideal del clasicismo se da en Ferrol. En otros sitios es que no hubo la ocasión de hacerlo porque ya había ciudades hechas, aquí no había nada prácticamente y por tanto lo más parecido a la nada era la creación total. Es lo que se hace aquí en Ferrol y dirige pues realmente Jorge Juan. Como saben, y se ha expuesto aquí varias veces, pues Jorge Juan está 3 veces. Bueno, no quiero repetirme con lo que dijo Alfredo Vigo tantas veces, pero sí remarcar también la idea de que cuando Jorge Juan no está en Ferrol, sí dirige por carta, por documentos, los temas de Ferrol. Es decir, en 1752, 55, 58 y 64, Ferrol, la dirección de Ferrol está muy atenta al tema. Y yo quisiera hacer un inciso y hablar un poco aquí ya del esquema operacional de diseño que se produce en estos momentos. Tema muy querido para arquitectos y para ingenieros y que yo creo que es fundamental y que es la gran aportación de Jorge Juan como director general de todo el tema. Este cambio importante a través de los condicionantes del diseño que hay que tener en cuenta y que van a coincidir con los valores que luego Alain Rogel y que en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva actualmente ya se están recogiendo de una forma más clara. Hay que distinguir 2 tipos de condicionantes, unos condicionantes funcionales y otros que son formales. Los condicionantes funcionales, el primero de todos, bueno, a veces se nos olvida, pero que es el básico, digamos que la función en el sistema y en el conjunto. Un sistema estratégico y un conjunto orgánico. Esto es la base de todo el tema. Vamos a referirnos a la estrategia del siglo XVIII un momento. A la estrategia de lo que se llamaba el poder marítimo, con la concepción, bueno, hoy una serie de autores lo han sistematizado, bueno, hoy ya hace tiempo, ¿no? Pues del almirante Mahan en Estados Unidos, o el almirante más cercano, por cierto, brasileño, Penaboto, o nuestro almirante Álvarez Arenas, en sus trabajos complejos y difíciles de entender, pero que reflejan un poco esta teoría del poder marítimo, que es algo más que el poder naval, ¿no? Y nos encontramos que ya Campillo, José Campillo, el gran ministro,
antecesor al Marqués de la Ensenada, pero que desgraciadamente se muere muy pronto y que va a recoger todo el testigo del Marqués de la Ensenada, ya tienen un concepto estratégico muy claro de este poder marítimo. Y es un poder marítimo que valora la geoestrategia, es decir, la valoración de la posición geográfica, la valoración del personal en cuanto a la movilización de personal, no solo el personal superior, digamos, directivo, los mandos, sino también la movilización del personal. Bueno, ayer pues Valgerijón nos habló de este tema de la marinería, ¿no? Es un tema importante que se tiene en cuenta en esta estructura, por llamarla de alguna forma, del poder naval. Un tema que se va completando con el tema de la producción. Se tiene en cuenta el sector primario y el sector secundario. La producción es una parte del poder marítimo. Y, por supuesto, el sector terciario, que es el de servicios, con el transporte y el comercio. Luego estarían lo más militar, por llamar como una idea un poco, bueno, de terminología actual, ¿no?, que serían las bases navales, el tema no solo arsenales, sino bases navales, y por fin estaría la fuerza subdividida, lógicamente, en la fuerza de escolta y la fuerza disuasoria, de la cual se habló ayer aquí. Bueno, esta es la idea importante, novedosa, del Marqués de la Ensenada, pero que detrás de todo el trabajo de Jorge Juan está comulgar con esta idea y desarrollarla en todos sus términos. De esta estrategia hay que pasar a los conjuntos orgánicos, porque claro, la estrategia es una teoría, es un planteamiento del poder, pero hay que desarrollarla y, como vemos muy claramente, aquí se desarrolla con los departamentos marítimos, que son unos sistemas orgánicos, y las bases navales, que son unos subsistemas dentro de este planteamiento orgánico. Evidentemente, las bases navales, Ferrol, Cádiz, Cartagena, en el norte estaría Ferrol presidiendo en el departamento marítimo, pero que los puertos, todos los puertos del norte de España, estaban dirigidos por la Armada, o sea que allí había un oficial del Cuerpo General y un oficial del Cuerpo del Ministerio, que eran los responsables de toda esta política. Y por tanto todo esto está vinculado a un arsenal, no son separables en ningún momento el tema orgánico y la ejecución de las reales fábricas con los arsenales. Esto es importantísimo para concebir cómo van a ser la determinación de necesidades, hablando en términos de logística, cuáles van a ser los requisitos operativos en términos tácticos y las necesidades, determinación de necesidades en términos logísticos. Habría un segundo tema interesante dentro del funcional, que es el tema rememorativo, las experiencias de tipo más o menos evolutivo que se tenían en construcciones anteriores. Hay que considerar como un condicionante la función propia de cada uno de los bienes, tanto sea de logística de personal, que sería la ciudad, como la de material, que sería el del arsenal, ¿no? Por tanto, ahí las reales ordenanzas son las que van a recibir todo este flujo de trabajo importante. Y luego estaría uno, el simbólico, se ha hablado aquí, bueno, el representar el poder del Estado, la grandeza, que es una función más dentro de este esquema. En cuanto a la forma hay que subdividirla en lo que es el diseño, es decir, las tipologías, los modelos a los cuales hay que tender, son modelos académicos, pero que el ingenio, de ahí viene la palabra ingeniero generalmente, pues lo que tiene que tener es el ingenio para adaptarlos con cabecilla, como se dice, no copiarlos, porque copiar es relativamente fácil, pero lo que hay que adaptarlos es al sitio. Y luego estaría dentro del tema de la forma del diseño en la estructura, todo el tema estructural en cuanto a la configuración, desde la geología hasta los volúmenes, materiales, etcétera, que son importantes para el diseño. Obtenida la función y el diseño, pasamos a la ejecución. Y la ejecución, evidentemente,
en este proceso operacional de diseño que es el novedoso en el siglo XVIII y el que va a defender Jorge Juan fundamentalmente con Julián Sánchez Bor, pues está en la ejecución está los elementos que podemos llamar constructivos, el sistema constructivo, las tecnologías, los materiales, lo que podemos llamar estética, artístico, la decoración, evidentemente, y el entorno, en cuanto a lo que es el territorio, el manejo del territorio y el paisaje. Bien, esta es la idea fundamental que yo quiero transmitirles del tema de Jorge Juan. ¿Y qué ocurre al llegar a Ferrol, aquí Jorge Juan, a poner en práctica todo esto? Bueno, pues el tema es que aquí hay funcionando, hay una orgánica, hay unas ordenanzas, están las ordenanzas de arsenales de 1737, las reales ordenanzas de 1748, las conocidas del Marqués de Ensenada, y con esas está funcionando en el protoarsenal o el inicio del arsenal, tanto el de la Graña como el traslado a Ferrol. Y aquí está, pues, tres personajes importantes que de alguna forma son los que hay que coordinar de acuerdo con este esquema. Está Cosme Álvarez, que es el capitán general, el jefe militar, por decirlo de alguna forma, que llevaría la parte funcional y táctica, más que nada táctica, porque la logística la tendría en ese momento, la tendría el intendente, que era Antonio Perea, era un hombre casi omnipotente, porque tenía la logística toda, de personal y material y financiera. Y además incluso recaudaba dinero, o sea que era, junto con esa marina que se ha querido llamar bicéfala, pero que no es una buena expresión del siglo XVIII. Unos se dedican a la táctica, a la guerra, y otros se dedican a la gestión económica y logística, ingeniería logística. Y luego estaría el tercer personaje, que sería el ingeniero. Los ingenieros, que ya se ha hablado aquí, Josep Petit de la Croix, Miguel Marín en aquel momento, que lógicamente están encargados de ejecutar la defensa y la parte hidráulica. Digamos que la defensa sí la dominan bastante, la parte hidráulica habría mucho que hablar del tema y no hay tiempo para desarrollar este tema. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya a ver ejemplos un poco más concretos. Tampoco me voy a detener en esta diapositiva, en la cual ya se ha hablado aquí bastante, de construcción naval, pero que yo lo que quería resaltar aquí era esta idea, porque estoy llevando por la matemática para que se vea un poco el contrapeso a otras informaciones que se han dado aquí a lo largo de este curso, ¿no? Aquí lo importante es ver realmente cómo estos navíos hay que jugar con la determinación de necesidades de tipo logístico. El concepto importante que se introduce en este momento, que es la normalización de materiales, tanto a nivel de buques como a nivel de pertrechos y de armamento. Y la racionalización del trabajo para el desarrollo de las reales ordenanzas, es decir, de arsenales, es decir, los oficios, señalados todos con una serie de reglamentos de obras, una serie de reglamentos de pertrechos que a partir de esta época son una base documental que hoy conocemos con mucho detalle y que son una gran innovación a nivel europeo y mundial. Bueno, yo resaltaría aquí, y ya paso página, el estudio de las cónicas. Jorge Juan se preocupa mucho, con más o menos fortuna, y está el examen marítimo, de la aplicación de estas curvas, pero que no insistiré porque se ha hablado aquí ya del tema. Sí voy a insistir un poco más en este tema, que para mí es bueno, uno de los últimos trabajos que hemos realizado hace pues, un par de años, que sería el tema de la ordenación del espacio en la avenida de Ferrol en 1751. Bueno, yo quiero hablar aquí
pues de volver a hablar del diseño funcional y formal, de esta utilidad y ciencia, en estas tres partes que va a tener el arsenal, que es el puerto de abrigo, que son las dársenas, la defensa militar, que es la batería de la cortina y el foso, como ciudadela, antes lo he dicho, y la parte de construir, aprovisionar y mantener, es decir, el tema de los arsenales. La distribución de este espacio, ¿cómo se va a hacer? Pues desde un punto de vista ya determinado lo que hay que hacer en la parte logística y en la parte defensiva, lo que hay que plasmarlo es en un plano, ¿no? Y en Ferrol, bueno, pues se da la circunstancia de que se puede hacer, porque no hay nada, lo más parecido a la lámina de agua, lo más parecido al papel académico, al dibujar en la teoría, en la academia, es la lámina de agua. Y por tanto la decisión es desvincularse completamente del terreno para que no tenga condicionantes. Y por tanto el arsenal de Ferrol es el único arsenal en esos momentos en el mundo que se hace en plena agua, sin concesiones ninguna al terreno. Con lo cual se puede poner en práctica esa idea matemática, esa utopía, ¿no?, del puerto ideal y de la aplicación de los modelos de las cuadráticas y los segmentos. Y bueno, aquí ven en esta diapositiva un poco estas ideas que yo les voy a contar muy rápido. Se trata de ver las proporciones de los segmentos para determinar los espacios y dar por bueno estos modelos geométricos, a diferencia muy claramente de los arsenales, del resto de los arsenales españoles. Ni en Cartagena ni en la Carraca se da esto, y por supuesto los ingleses y franceses. Por tanto, estamos cerca de esta utopía académica, que es algo realmente chocante, impresionante, y yo les puedo decir que en los estudios comparativos que estamos haciendo actualmente para el tema de patrimonio mundial, es un ejemplo único en el mundo y por tanto muy ilustrativo de lo que es el academicismo español y sus grandes valores. Aquí lo que se utiliza básicamente son el concepto de los módulos, ¿no? Por esto podemos hablar mucho, se ha escrito mucho, Antonio Bonet, mis maestros, en la Academia de San Fernando se ha trabajado este tema bastante a fondo, y aparecen prácticamente dos modelos, en Ferrol uno prácticamente, uno que sería la llamada proporción cordobesa, que la tienen ahí en la parte alta, a la derecha, y la proporción áurea. La proporción cordobesa es la relación de un cuadrado de 1,307 y que es el desarrollo de... Si nosotros cogemos un cuadrado y lo dividimos en 3 y le añadimos una de esas 3 partes, aparece el número 4. Y si lo dividimos por el otro lado del cuadrado es el 4,3, que es el 1 con 3 periodo. Esta es la proporción cordobesa, que era muy utilizada por los académicos. Pero más importante es la proporción áurea. La proporción áurea era la divina proporción. No me voy a referir aquí a todos los temas de Luca Pacioli y todos los italianos de la divina proporción, todo aquel mundo que llega a la utopía. Pero bueno, aquí está. Es el número phi, el número 1,618, ya saben, este número irracional, y que se forma precisamente cogiendo un triángulo de 1 en la base por 2 de altura y la hipotenusa proyectándola, y que de alguna forma pues sale esa fórmula de raíz de 5 más 2 partido más 1 partido por 2, sale el número phi aproximadamente. Esto coincide luego con esta división de módulos que es el 3 más 2, igual que hablamos del 3 más 1, este es el 3 más 2, que es el 1,6 periodo. Esto es interesantísimo porque esto es una fórmula, digamos, muy académica, pero luego estaba el tema de cómo se había pasado esto a la realidad física del trabajo práctico en el diseño de la arquitectura y de la ingeniería.
Y nos encontramos muy recientemente, esto es una investigación que se ha hecho en la Academia de San Fernando, con dos tratados, que es el de Arfe y de Torreblanca, que llevan a un nivel practicón, digamos, este tema más de aparejadores, más de arquitectos a pie de obra, y que serían estos temas de los módulos, ¿no? Las proporciones de los múltiples y de las proporciones que tienen unos nombres preciosos. A mí me encantan. Permítame que le diga, pues es la proporción superparticularis y la proporción superpartimus. Y estos modelos son los que se van a ejecutar en todos estos. Es el patrón que tienen los arquitectos y los ingenieros. Por tanto, esto que es realmente interesante y que solo se va a dar en Ferrol, prácticamente en el siglo XVIII, es lo que ahora vemos también en este otro plano. Este es ya de la tercera época que viene a Ferrol, es el clásico final, pero que se va a aplicar en el arsenal del parque, en el arsenal de armamentos, el del aprovisionamiento. Luego veremos algunas ideas de estas en la sala de armas, en la plaza de la sala de armas, en los edificios, en la dársena. Las ven ahí, la construcción en la parte baja tiene un plano del arsenal de Ferrol, remarcado todas las relaciones áureas. Por supuesto, en los talleres y en los diques de mantenimiento, la dársena de mantenimiento esta también es una relación áurea, en el puerto chico y en las defensas. Fíjense que las defensas, el ángulo de flanqueo, el punto de flanqueo de la batería de la cortina, tiene justo, es el segmento áureo, es el punto de división del segmento áureo. Y no hablaré de Ferrol porque ya se ha hablado aquí muchas veces y me sale del tema del arsenal, pero fíjense ahí que el Ferrol del barrio de la Madalena también tiene la proporción áurea. Fíjense como una plaza es un cuadrado de 3, se le suman las dos manzanas de al lado, estamos en el 5 partido por 3, que es el número áureo. Por tanto, es una perfección impresionante que luego la vemos que se va a hacer en el plano de 1751, pero también en los planos de 1761, cuando se reduce por Julián Sánchez Bort y Jorge Juan. Pasamos rápidamente a esta idea que son los diques de carenar en seco, y que yo tampoco voy a hablar aquí del tema de la maquinaria, el tema de los achiques, porque se acaba de hablar, y tampoco voy a hablar de las bombas de cómo se vaciaban a mano. Aquí, bueno, me voy a referir simplemente a la importancia de estos diques, que son el objeto más importante de los arsenales, según dicen los documentos y firma Arriaga, para un arsenal del siglo XVIII. Estamos hablando de buques de gran porte, como eran los navíos, y hasta de 3 puentes. Y también hay que tener en cuenta aquí las grandes diferencias que hay entre los diques en Europa, en el resto de Europa, en Inglaterra y en Francia, y los diques de España y los diques del sur de España. La carrera de mareas es muy distinta. La carrera en Francia, en Rochefort, es que se queda en seco. O sea, el dique de carenar en seco de Rochefort, que yo lo he visitado, donde está haciendo la Hermión, ya está prácticamente acabada, una fragata que está haciendo la moderna, es un dique que pues, realmente era un dique de mareas, ¿no? Antes lo he dicho, ¿no? Por tanto, es un dique muy elemental, ¿no? Se ha citado muchas veces y a medidor, pero bueno, poco se podría aprender de este dique de carenar. Un poco más en los de Brest y un poco más en los de Toulon, que al fin y al cabo son unas reformas de los ingleses. La experiencia inglesa es la realmente importante para este tema. Las trabaja Jorge Juan, los conoce a los trabajos de Edmund Dummer, y este modelo que va a importar él también de Inglaterra va a ser de alguna forma perfeccionado, porque el modelo inglés de Edmund Dummer es un modelo también muy práctico, es decir, no tiene un gran estudio matemático detrás. Simplemente se limita a Edmund Dummer con un buen criterio, aunque hace unos pequeños cálculos, se limitaba a seguir el gálibo de los buques. Es decir, el apuntado, pues de la forma de pez, bueno, todo lo que hemos visto antes. Los esfuerzos que tiene que tener las presiones
tanto la subpresión que tiene el dique de carenar, porque el dique de carenar tiende a flotar, como las presiones laterales, sí ya empieza a aplicar toda esta teoría de cónicas, toda esta teoría, porque viven las parábolas, ¿no?, más o menos, y el cálculo infinitesimal. Yo he querido ahí representar un poco con esa especie de cuadraditos en azul cómo se va aproximando del sistema de cuadrados a una curva, ¿no? Pero al final hay que llegar al cálculo infinitesimal si queremos llegar a una teoría de funciones en la cual se pueda expresar realmente lo que ocurre ahí en cuanto a las fuerzas, a la ingeniería hidráulica, con todo el tema de fluidos, con los gastos que se producen, gastos en el sentido de física, y por tanto estos cálculos de presiones que son tan importantes. En la parte de abajo ven el dique de carenar en seco que diseña Jorge Juan, en la tipología, y que va a imprimir él, que luego se va a hacer prácticamente en base. Las de Cartagena son la primera expresión, pero en Cartagena realmente no hay mareas, es un tema distinto, ¿no? No hay unos calados como en Ferrol. En Ferrol estamos hablando de unos mayores calados, unos mayores portes de buques, lo mismo que ocurre también en Inglaterra. Y por tanto aquí incluso, luego veremos el tema con los documentos que hay de este siglo XVIII, la investigación aquí es mucho más importante y hay que utilizar doblemente el tema de la carrera de mareas y también la evacuación de aguas, como se había dicho, primero a mano y luego con bombas. Precisamente en Ferrol, por la carrera de mareas, aquí estamos hablando de 4 metros y pico de diferencia. Por eso en Ferrol no es tan necesario y tan urgente hacer los diques, meter aquí las bombas mecánicas. No, perdón, mecánicas, de vapor. Por tanto, esta es la aportación importante que hace Jorge Juan. Y ahora pasamos a otro tema que es muy interesantísimo, que yo creo que es el mayor valor que tiene el Arsenal de Ferrol, que es la obra de las dársenas, el dique de abrigo, los muelles y los fosos y, por supuesto, el remate de defensa de la cortina, es decir, el dique de abrigo de la cortina, que ven ahí en la parte alta con la construcción y en la parte baja ven ahí con una sección de planos del siglo XVIII, cómo hay que construirlo. Es que no había ningún dique de abrigo, no había, los puertos eran todos de río, excepto el de Toulon, y con ciertas reservas, que era pequeñito. No había un dique de abrigo como el que se construye en Ferrol. Es la experiencia más importante en hidráulica que hay en la Europa coetánea, y por tanto creo que es digno de resaltar. Y además se va a ejecutar de una forma muy importante, avanzada, de cómo se hace hoy un puerto. Es decir, primero se hace el muro y luego se rellena dentro. Fíjense que el puerto exterior de Ferrol es un ejemplo, como lo tienen aquí, lo ven, se está haciendo el muro con el fondeo de cajones y luego se rellena. Pues es la misma técnica, y por tanto es un avance muy grande que lleva a un tema, bueno, extraordinariamente importante, que son el tema de las cimentaciones por un lado y el tema de los empujes por el otro. Aquí se hacen cálculos muy importantes, que luego hablaremos del tema, citando a Belidor, y bueno, realmente no era la fórmula buena, ¿no? Pero aquí se experimenta precisamente en este gran dique de abrigo, también en el foso y en los muelles interiores, se experimenta las presiones que va a haber de la mar, la mar no solo con sus carreras de mareas, sino también la fuerza de los temporales. Es un dique que está expuesto al sudoeste, que es el viento más fuerte, y la mar, los temporales más importantes, sobre todo en invierno, ¿no? Saben que en verano aquí en el nordeste. Bien, entonces aquí lo que se hace, que es importantísimo, es el estudio de la estabilidad al vuelco. Y estamos hablando de terminología que están utilizando los... hemos tenido una colaboración importante con una serie de ingenieros de caminos, y también en Coruña con los ingenieros, con la Escuela de Ingeniería de Coruña,
de caminos, escalanes y puertos, y por tanto estos estudios de estabilidad al vuelco, con el momento, estamos hablando en términos de física, que yo me imagino que todos conocen, porque la mayoría han hecho el bachillerato y algo de física nos quedó, los momentos estabilizador y el momento volcador. Y por tanto son cálculos puramente matemáticos que hay que ver. Y también en la estabilidad al deslizamiento. Fíjense que son términos realmente importantes que luego van a quedar ahí porque como los puertos siguen siendo civiles, río arriba, pues porque realmente el puerto como el de Ferrol, el siguiente puerto que se hace, una copia del de Ferrol, es el de Cherburgo, que es napoleónico, 60 años después. Hasta muy avanzado el siglo XIX no hay puertos exteriores, por llamarle de alguna forma. Por tanto, vean aquí la calidad y la importancia de este cálculo matemático. Bueno, ahí en esta diapositiva, no me puedo extender mucho, ven ahí los empujes. Yo los he tratado en la parte izquierda baja, cómo están los empujes de la subpresión y los empujes de las presiones de las carreras de madera, cómo van ascendiendo y descendiendo. Y el tema de las cimentaciones. El tema de las cimentaciones es fundamental. ¿Qué experiencia había en la mar de cimentar? Pues ninguna, o muy poquitas. Y aquí se trata de ver dos experiencias importantes que son las de los cajones, cajones de cal hidráulica con mampostería, que es un sistema, y el otro sistema que es el de lamburdas, el de gradas de cantería. Los dos sistemas se utilizan en Ferrol. Los dos sistemas son la base de un gran debate académico que luego comentaré. Y arriba, por enriba, como decimos en Ferrol, estaría el coronamiento de la batería de cañones. Es decir, este gran dique de abrigo tiene todo este componente importante, importantísimo, pionero en el mundo en aquel momento, de dique de abrigo, pero también se corona con una batería artillera que hay que hacer un cálculo importante con las troneras. Es decir, aquí hay que cubrir todo el frente de la boca de la ría y por tanto hay que hacer un cálculo matemático de la bisectriz de los ángulos de las troneras para abarcar todo ese frente y un planteamiento también táctico, pero que tiene de alguna forma un reflejo matemático con el flanqueo que se hace por la parte de Ferrol con el flanqueo de la propia batería y por la parte de la mar con el fondeo de un navío que hacía de flanco flotante. Por tanto, estamos siempre detrás de todo este tema de un auxilio importante de la matemática. Y pasamos ya muy brevemente, porque todos esto lo conocen, pero simplemente para comentar la arquitectura. Y fíjense que la sala de armas, un proyecto que está Jorge Juan aquí, que dirige, que bueno, nos ha hablado Alfredo Vigo de todo este tema, no voy a hablar mucho más, de cómo este diseño que al principio es de Sánchez Bor, pero que luego, de Francisco Llobet en el primer piso y en el proyecto que ven aquí en la parte de abajo izquierda, cómo lo sanciona Jorge Juan, pero que luego va a ser rematado porque las obras se paran y hasta que las toma Julián Sánchez Bor al final al principio del reinado de Carlos III. Pero fíjense que aquí yo quiero destacar también otra vez el tema del número áureo. Estamos hablando en alzado. Fíjense la secuencia, esta secuencia que se ha hablado tanto en Historia del Arte, de la secuencia 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Fíjense cómo va la alternancia de los vanos, de los huecos, de las puertas y de las ventanas. Esta secuencia, ¿a qué responde? Pues responde, como siempre, al número áureo, porque 3 más 2 es 5, dividido por 3, que es la altura, que es el módulo, pues sale el número áureo. Por tanto, ven aquí que está presente siempre la matemática, esa aportación de la ciencia. Lo mismo ocurre tampoco me voy a extender aquí, con el cuerpo de guardia. El cuerpo de guardia que, como saben, se prepara para la puerta del parque, pero luego se hace en la puerta del dique. Aquí también aquí no lo he pintado, pero también la relación de los habitáculos con el pórtico, la relación
de todo el módulo general responde al número áureo, también a los rectángulos áureos. Y lo mismo en alzado. Por tanto, están siempre presentes la divina proporción. Bien, vamos a hablar ya finalmente de esta gestión técnica de los arsenales a partir de 1760, que es la tercera venida de Jorge Juan. Evidentemente hay un cambio político, hay unos cambios orgánicos importantes. Antes me refería al sistema que se empieza a abandonar, ese sistema estratégico, pero también hay unos cambios orgánicos porque realmente es la crisis de las intendencias. El cuerpo del ministerio pierde una serie de funciones que toma el cuerpo general y los ingenieros, y por tanto hay un cambio fundamental que va a repercutir en las ordenanzas de arsenales. Y por tanto, a partir de ese momento, el arsenal no solo, como se ha dicho aquí, va a tener un nuevo diseño porque no hay dinero y hay que reducirlo en tamaño, sino porque la ordenanza, el sistema ha cambiado también profundamente con la nueva logística. Estamos en la época, ya ha caído el Marqués de la Ensenada, en 1754. Como hemos dicho, es esta crisis importante de la teoría del poder marítimo, y ya entramos en el reinado de Carlos III. Y bueno, también se ha dicho aquí, el pacto de familia, la guerra, la crisis económica y la mala fortuna para Ferrol, que fue Carlos III. El gran rey fue Fernando VI, y el Marqués de la Ensenada, bueno, si quiere, por ser más exacto, doña Bárbara de Braganza y el Marqués de la Ensenada, que era la reina, que era la que mandaba realmente. Jorge Juan, bueno, pues se dedica fundamentalmente a estas obras de logística, como gran director, en el Arsenal de Cartagena, ya se ha hablado aquí, y la tercera época en el Arsenal de Ferrol, que está, como también se ha dicho aquí, de 1761 a 1762. Y aquí se produce, justamente cuando viene Jorge Juan, viene a resolver este gran problema del diseño. El diseño concebido como la función y la forma, y quiénes intervienen en este gran debate, ¿no? Bueno, este debate, que realmente empieza en 1758 hasta el 61, y que el momento fundamental, como luego hablaremos, es en 1760, con un documento realmente impresionante de Julián Sánchez-Bort. Bueno, pues en este momento es cuando se reduce como el arsenal, como decíamos, tanto en el plano como en la extensión, tanto eso como en las obras. Y es cuando Julián Sánchez-Bort, alumno directo del brazo derecho de Jorge Juan, se queda en Ferrol, y se queda además con una, digamos, con una encomienda muy clarita. Sánchez-Bort le hace un documento exhaustivo de lo que tiene que hacer. No, perdón, Jorge Juan hace un documento exhaustivo a Sánchez-Bort de lo que tiene que hacer. No le deja opinar mucho más. Luego también es cierto que Sánchez-Bort lo realiza estupendamente. Y pasamos, ya voy a cabo, y ya acabo. Acabo con esto, pero no me resisto a que no vean este documento. Y pasamos a ver este documento, que es la reverente demostración que ofrece a la Academia de San Fernando Julián Sánchez-Bort el 30 de marzo de 1760. Hace sus reflexiones, hace un contenido que tiene un discurso inicial, pero luego hablar de las cimentaciones, de los muelles, de las dársenas y fosos, de los diques y sus agregados, de los edificios, de las machinas y los servicios. Fíjense que este es un arquitecto, pero que luego va a acabar siendo bueno, pues casi un ingeniero hidráulico. Y por tanto, este documento, que lo que refleja es el gran debate con Llobet y con los ingenieros del Ejército de Tierra, y en cierto modo también con los oficiales del Cuerpo General encargados de la parte de logística, es un examen que hace él, una propuesta con soluciones a la Real Academia de San Fernando. Y esta propuesta
este examen, esta propuesta, como ven en este documento, no sé si lo pueden ver ahí, pero bueno, se lo voy a seguir señalando, hace continuamente referencias a matemáticos, a académicos europeos. Ahí aparece Belidor con la arquitectura hidráulica, ahí aparece la fórmula en la parte derecha arriba de cómo que hay que calcular la altura de las murallas, la fórmula de Belidor, que por cierto no era buena, pero bueno, pues la discuten en este tema, ¿no? Es una referencia a Desaguliers con la física experimental, el tratado de hidrostática, y por tanto este documento es un repaso a todo este aporte académica, a este aporte académico tan importante y que, bueno, para el que tenga interés en verlo, lo hemos publicado íntegro, con una transcripción, pero también al que tenga mayor interés le ofrecemos el documento original. Y ya termino. La conclusión de todo esto pues es que la lección práctica actual del academicismo de Jorge Juan pues, se puede concretar en la apreciación y en la difusión. Esto yo creo que es muy importante. ¿Qué tenemos que difundir? Porque el patrimonio es para difundir, es el objeto final. Si no le estamos dando vueltas los más o menos investigadores y trabajamos sobre el tema, pero al final lo que hace falta es difundir este tema, ¿no? Y es esta apreciación, esta difusión que representa la ilustración. Este es el gran mensaje de la racionalización del proceso operacional de diseño, que es lo fundamental que hace aquí Jorge Juan con sus valores, aplicando los criterios funcionales y formales. Por tanto, nuestro deber hacia el futuro es examinar estos valores del proceso operacional de diseño para este fin, repito, de conservarlo y comunicarlo como una aportación importante del académico. Y nada más, muchas gracias por su atención.